Vamos pues a comenzar con nuestra lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y muerte, para nosotros. Señora. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, estamos viendo este tema eh, de cómo la Virgen Santísima es mistagoga para la Iglesia, es decir, aquella que nos ayuda a comprender el misterio de Cristo y es la que nos lleva de la mano para comprender ese misterio. Y en la página 551 del texto estamos concluyendo los puntos de relieve de este capítulo 28, que se refiere precisamente a la mistagogía que ejerce la Virgen Santísima respecto de los hijos de la Iglesia. Y los temas que propone De Fiores para referirse a este aspecto de la mistagogía que desempeña la Virgen María en relación con los fieles, afirma este autor que la Mariología del siglo XX ha desarrollado el aspecto de la función educadora de la Virgen Santísima y que esta función educadora de la Virgen María ha constituido una tarea exterior a la influencia formativa que la Virgen Santísima ejerció sobre su Hijo Jesucristo, ya que la maternidad de María Santísima en relación con su Hijo se somete a varios condicionamientos. Es decir, que en la teología actual hay una afirmación de la influencia que la Santísima Virgen María desarrolló sobre su Hijo Jesucristo al educarlo en los misterios de la religión judía y luego al educarlo en los misterios de la cultura hebrea. Y dice también De Fiores que aparte de esa función en donde la influencia de la Virgen Santísima sobre Cristo se realiza de una manera dificultosa, según lo que dice aquí el profesor De Fiores, también hay un acento en donde la maternidad que la Virgen Santísima desempeña sobre Cristo y sobre los discípulos se desplaza a la llamada que ella recibe para convertirse en discípula de Cristo. Entonces, puesto que el Señor Jesús mismo la llama a que sea su discípula, este cambio en el aspecto de la maternidad educadora de María nos ofrece a nosotros también un aspecto en el que la mistagogía mariana respecto de la educación que María desarrolló con su hijo y respecto de la educación que la Virgen desarrolla con nosotros como creyentes, tiene una dificultad en la comprensión. Dice que para la hija de Sión se ha tratado de una transición desde ser mistagoga de Cristo a ser discípula de Cristo, y que en esa transición
la Virgen Santísima ha tenido que superar los condicionamientos culturales y religiosos del pueblo judío para recibir la novedad del Evangelio que instauró su Hijo Jesucristo. De modo que el énfasis se pone en el traslado de la cultura que la Virgen Santísima pudo haber inculcado en su Hijo al conocimiento que la Virgen recibió de parte de su Hijo. Dice De Fiores que María tuvo que reinterpretar su misión de madre continuamente, constantemente, a cada rato, en cada paso de la vida con su Hijo Jesucristo, porque la novedad del reino de Dios que vino a inaugurar Jesucristo tenía muchas diferencias en relación con la cultura judía que la Virgen le enseñó, le inculcó a su Hijo Jesucristo. Y por ello la Virgen tuvo que darle preferencia a la iniciativa que su Hijo desarrolló al educar a la Virgen en el conocimiento del reino de Dios. Y por ello la Virgen tuvo que modificar el vínculo espiritual que la ligaba a ella, a la Virgen, con su Hijo Jesucristo. Tuvo que superar la concepción que los judíos tenían del mesianismo que prevalecía en la época en que Jesús apareció en la tierra. Y tuvo que la Virgen Santísima abrirse a la experiencia del misterio pascual. De modo pues que en la teología del siglo XX encontramos la exigencia de recuperar esa labor mistagógica, es decir, de introducción del conocimiento del misterio que ejerció la Virgen Santísima sobre Jesús. Y nosotros como creyentes debemos recuperar esa mistagogía que desarrolló la Virgen María al contemplarla a ella como una figura en la que convergen los principales datos de la fe, como lo señala la Lumen Gentium en el número 65. Esos datos principales de la fe pues son la revelación del Padre, la revelación del Hijo, la revelación del Espíritu Santo, la revelación del misterio de la Eucaristía, la revelación de que Cristo es el buen pastor, la revelación de que Cristo es el Mesías. Todas esas nuevas disposiciones del reino de Dios y que tienen que ver con la transmisión de los datos de la fe, tuvo que recibirlos la Virgen Santísima de parte de su Hijo. Y así se fue cumpliendo la labor que la Virgen María debía cumplir, debía llenar, debía realizar con su Hijo Jesucristo. Sobre todo cuando vemos a María que también desempeña esa función de educarnos a nosotros los creyentes en Cristo en los nuevos temas de la fe cristiana, de la fe católica que vino Jesucristo a promover. Por eso propone el profesor De Fiores que para el futuro elaboremos, dice De Fiores, es necesario elaborar un capítulo sobre María en la educación cristiana, y que además de elaborar un capítulo acerca de María en la educación cristiana, también debe elaborarse un tratado que se refiera a la dimensión mistagógica que ejerce la Virgen Santísima en la formación espiritual de los creyentes, sobre todo en los aspectos del misterio de la Virgen María. Y así concluye este profesor la explicación de la mistagogía de la Virgen María. Es decir, que
queda pendiente, dice De Fiores, una tarea en la que nosotros descubramos de qué manera la Virgen Santísima nos toma de la mano para introducirnos en la comprensión de los misterios de la vida de su Hijo, en la comprensión de los misterios de la vida de la Iglesia, revelados por su Hijo Jesucristo, porque la Virgen Santísima pudo introducir a Jesús en los misterios de la vida y de la religión judía, pero ella a su vez tuvo que asumir la educación de parte de su Hijo respecto de los misterios de la vida cristiana. Y es a ello a lo que nos propone De Fiores, que hay que formular un nuevo tratado de Mariología, en donde se introduzca la dimensión educativa que María desempeña en la formación espiritual de los creyentes, sobre todo en los aspectos del conocimiento de la Virgen María. Y luego continúa el profesor De Fiores con el capítulo 29, cuyo título es María es una verdad no separante. Y aquí aborda el profesor De Fiores el aspecto ecuménico, de cómo la Virgen Santísima interviene en la unión de todas las religiones que profesan a Cristo como Salvador. Dice De Fiores, citando la carta encíclica de Juan Pablo II, para que sean uno, en el número 14, cita a Juan Pablo II De Fiores y dice que en el final del segundo milenio, es decir, en el año 1999, el ecumenismo se encuentra con muchos obstáculos, puesto que han habido sucesos dentro de la Iglesia que impiden que el ecumenismo, es decir, la compartición, la comunicación de los misterios de la vida de Cristo sean difundidos y compartidos por las demás religiones creyentes, de las demás religiones que creen en Jesucristo. Las dificultades se han debido a causa de algunos aspectos que han ocurrido dentro de la Iglesia, como es la firma de un documento en donde se esperaba que los protestantes dieran su anuencia, pero que de parte de los protestantes ese documento fue recibido con decepción, y que ello ocurrió en 1999. Y también dice De Fiores que el camino del ecumenismo ha tenido dificultades porque con la celebración del jubileo del año 2000, el Papa propuso unas indulgencias y propuso la publicación de una declaración con el título Dominus Jesus, que fue percibida por los miembros de las otras religiones como un endurecimiento por parte de la Iglesia en las cuestiones fundamentales del ecumenismo. También dice De Fiores que la estructuración de una nueva provincia eclesiástica en Rusia por parte del Papa en el año 2002 se recibió por parte de las otras religiones como un obstáculo. Y sin embargo, en el texto del Papa Juan Pablo II, Ut Unum Sint, es decir, para que sean uno, publicada en el año 1999, dice De Fiores que a pesar de las dificultades, la comunión entre las iglesias creyentes en Jesucristo va aumentando. Esa comunión que se ha establecido por el bautismo y por la fe en Jesucristo. Dice el Papa Juan Pablo II en esa carta encíclica Ut Unum Sint, es decir, para que sean uno,
un documento acerca de la unidad de las religiones creyentes en Cristo, dice el Papa que no tenemos derecho a considerarnos separados entre las religiones que creemos en Cristo, sino que se trata de hacer crecer la comunión existente entre los cristianos hacia una comunión plena en la verdad y en la caridad. Pues como vemos, a pesar de los problemas que ha tenido la actividad ecuménica de parte de la Iglesia Católica hacia las demás religiones creyentes en Cristo, siguen dándose avances en ese sentido, porque gracias a Dios los esfuerzos por la comunión y por la verdad y por la caridad no dejan de suscitarse dentro de la Iglesia Católica. Pero dice De Fiores que no ocurre lo mismo con el diálogo ecuménico que tiene que ver con las cualidades de la Virgen María, ya que las convicciones que la Iglesia propone acerca de la Virgen María han sido motivo de incomprensión y han sido motivo de posiciones defensivas entre las diversas confesiones cristianas, porque dice De Fiores que con el Concilio Vaticano II se volvió a unir un diálogo a favor de la escucha, un diálogo a favor de la verdad de la Sagrada Escritura, y que a través de los documentos del Concilio Vaticano II, el diálogo sobre la Virgen Santísima como medio de unión de los creyentes en Cristo estableció un modo de aprender los unos de los otros y los unos con los otros, según se afirma en un documento de 1999 producido por la Iglesia Evangélico-Luterana de Alemania, que lleva por título María la Madre del Señor en la visión evangélica. Es decir, que también los luteranos alemanes ven la posibilidad de que la unión ecuménica entre los protestantes alemanes y los católicos pueda llevarse a cabo en la medida en que, a la luz de la Biblia, a la luz de los documentos del Concilio Vaticano II, se promueva el diálogo entre las iglesias creyentes en Cristo, pero que actualmente estamos separados por detalles o por liturgias o por maneras de entender el Evangelio. Dice De Fiores que actualmente estamos en una tercera fase de la evolución de la comunión en el diálogo ecuménico acerca de la Virgen María, porque hay un avivamiento de la recepción de la doctrina cristiana acerca de la Virgen Santísima, y que hay previsiones que han quedado superadas por el último decenio del siglo XX, sobre todo en un documento que publicó un grupo ecuménico que lleva el nombre de Grupo de Dombes. Ese documento de Dombes se publicó en el año 2000, y con ese documento el grupo de las diferentes religiones creyentes en Cristo encontraron un aliciente para elaborar una doctrina mariana en la que pudieran estar de acuerdo las diferentes confesiones cristianas, a tal punto que dice De Fiores que ese documento de Dombes constituyó la primera tentativa de colaborar
entre las religiones creyentes en Cristo para formular una mariología ecuménica. Y pasa el profesor de Fiores a detallar en qué consistió ese esfuerzo del grupo de Dombes del año 2003 para elaborar una mariología ecuménica que ayudara en la colaboración del ecumenismo entre las diferentes confesiones cristianas. Un primer tema de cómo en ese grupo de Dombes se llevó a cabo la unificación respecto de la mariología ecuménica. Dice de Fiores que es que María forma parte del designio de Dios y de la comunión de los santos. Por ello, en el documento de Juan Pablo II, Ut Unum Sint, que se publicó en 1995, el propio Papa Juan Pablo II describe los puntos en los que se puede llegar a un acuerdo entre las diferentes iglesias, como pueden ser considerar a la Virgen María como Madre de Dios, que para ello pues no hay grandes dificultades de que todas las religiones acepten esa verdad. Ella es Madre de Dios. También otro punto de acuerdo entre las religiones es que consideren a la Virgen María como modelo de la Iglesia. Otro punto de acuerdo entre las diferentes confesiones cristianas consiste en que la Virgen María es Madre espiritual y que intercede por los discípulos de Cristo y por toda la humanidad. Esos tres temas de la Mariología ecuménica son los tres puntos de avance que propusieron los cristianos del grupo de Dombes en el 2003 para llevar adelante el trabajo de la unión ecuménica entre las iglesias separadas actualmente por cuestiones jurídicas o por cuestiones litúrgicas, pero que coincidimos esas iglesias creyentes en Cristo en que la Virgen Santísima es Madre de Dios, en que ella es modelo para la Iglesia, en que ella es la Madre espiritual de los discípulos de Cristo. En esos aspectos podemos ya considerar un avance en la Mariología ecuménica propuesta por el Papa Juan Pablo II en ese documento Ut Unum Sint, es decir, para que todos seamos uno, que se publicó en 1995. Y dice de Fiores que durante los últimos 10 años del siglo XX, es decir, de 1990 al año 2000, aparecieron algunas señales que muestran una nueva manera de contemplar a la Madre de Jesús por parte de las iglesias que actualmente están separadas. Dice que una primera aceptación de la Virgen María por esas iglesias separadas se llevó a cabo en 1991 con un documento de los católicos luteranos alemanes, que fue un pequeño volumen publicado con el título de María, la Madre de los Creyentes, que fue traducido al italiano y se publicó en 1996 con el título de La Madre de Nuestro Señor, una aportación de la Iglesia Luterana Alemana al desarrollo del ecumenismo. Entonces, pues, allí hay un documento que es interesante por el hecho de que fue elaborado por el grupo de los luteranos alemanes en relación con la Virgen Santísima, declarándola como Madre de nuestro Señor. Y en ese documento de los luteranos alemanes, publicado en 1996, dice de Fiores que lo primero que llama la atención es que
en ese documento los luteranos alemanes se apropian de la figura de la Virgen porque durante varios siglos la habían considerado como una figura que no aportaba nada para la unificación de las iglesias. Ese documento, publicado por los luteranos alemanes en 1996, cita de qué manera la Virgen Santísima interviene en el proceso de la unificación de los católicos con los protestantes. Y cita de Fiores una parte de ese documento publicado por los luteranos alemanes, en donde dicen ellos que María no es solo católica, sino que también es evangélica. Y dice que en ese documento los luteranos alemanes dicen que los protestantes olvidan que María es evangélica y que María es la madre de Jesús y está más cerca de Jesucristo que los discípulos más queridos están cerca de la iglesia protestante o católica. Y en ese documento los luteranos alemanes dicen que en el Nuevo Testamento la Virgen Santísima presenta la humanidad con la cual ella se presenta como cercana a los católicos y a los evangélicos, y que no hay una distancia que separe a María de Jesús. De modo pues que este esfuerzo por unificar a las iglesias separadas actualmente por las diferentes vicisitudes históricas, pues muestra, según este documento publicado por los luteranos alemanes, de que la Virgen Santísima puede llegar a ser un factor para la unificación entre los creyentes en Cristo. En ese documento de los luteranos alemanes también se afirma que al negar la veneración a María, los luteranos, los evangélicos se han caracterizado por no querer venerar a la Virgen, pero que en nombre de los testimonios del Nuevo Testamento y la tradición eclesial, las cosas no pueden seguir así. Esto lo dicen los luteranos alemanes en ese documento, en la página 14. Puesto que la lectura de los evangelios conduce a una imagen de María en la que se guardan reservas durante la predicación de Jesús, pero es alabada por su fe, como lo hace el Evangelio de San Lucas cuando María visita a Isabel y que le dice: dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que se te ha prometido. Y ese texto de Lucas, en donde la Virgen Santísima es alabada por su fe, se repite la alabanza cuando también en el libro de San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, la comunidad de fieles convive con la Virgen Santísima, según lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, verso 14. Y en ese documento de los Hechos de los Apóstoles, que también escribió San Lucas, se reconoce que la Virgen Santísima es la personificación de la Iglesia, porque su fe es un testimonio que fortalece la comunidad de los creyentes en Cristo en esos años iniciales de la fe católica, cuando el Espíritu Santo hizo que los apóstoles estuvieran reunidos en Pentecostés. Así, en este documento de los luteranos alemanes del año 2003, se afirma que
los reformadores consideran a María en relación con los dogmas marianos, es decir, la Inmaculada Concepción, en relación con la Asunción de la Virgen, en relación con la maternidad divina, en relación con la Asunción. Los luteranos rechazan algunos de estos dogmas por temor de que María quede desvinculada de la humanidad pecadora o que sea elevada por encima de la comunidad de los creyentes para quedar situada junto al Hijo exaltado. Es decir, que los luteranos alemanes manifiestan sus reservas de que no pueden aceptar los dogmas católicos de la Virgen Santísima como Inmaculada, como Virgen antes, durante y después del parto, como Madre de Dios, como Asunta, porque tienen temor de que María quede desvinculada de la humanidad pecadora. Como sabemos, ese es un argumento de los protestantes para no compartir con los creyentes católicos la imagen de María como perfectamente salvada, como perfectamente redimida, puesto que para los luteranos y en general para todos los protestantes la Virgen María no aceptan ellos que sea inmaculada. Entonces por eso tienen temor de que a través de los dogmas marianos la Virgen quede desvinculada de la humanidad pecadora. Y por eso para los luteranos alemanes la relación con María es facultativa, es decir, es una cosa opcional. Los luteranos alemanes dicen que la relación con la Virgen, la relación que establezcan los luteranos, no es necesaria para la salvación. Dicen ellos en ese texto que se publicó en el 2003, que la gracia de Dios actúa en el ser humano y que para la Virgen Santísima puede iluminar la existencia cristiana, de cómo la gracia de Dios actuó en ella, pero que esa gracia de Dios no puede motivar la existencia cristiana. Por ello, la interpretación de los evangélicos afirma que María ilustra la gracia de Dios, pero no es la norma para que el protestante asuma la fe en Jesucristo. Y entonces, pues, el diálogo entre los luteranos y los católicos en Estados Unidos se llevó a cabo entre 1983 y 1990, y en 1992 se publicó un documento en donde se hace constar que la perspectiva protestante y católica son de aspiraciones a la unidad, tratando de superar las divergencias que surgieron durante la época de la Reforma, en aquel lejano siglo XVI, cuando en 1519 Lutero decidió separarse de la Iglesia Católica. Y que dice de Fiores que también en ese documento de los luteranos alemanes vuelven a examinar los fundamentos bíblicos acerca de los dogmas de la Virgen, en particular el dogma del Concilio de Éfeso acerca de la maternidad divina de María, puesto que desde el Concilio de Éfeso en el 431 la Iglesia afirma que María es Madre de Dios, y eso no lo aceptan los protestantes
pero que a través de este documento de los luteranos alemanes hay una posibilidad de que los luteranos acepten a María como Madre de Dios desde ese concilio ecuménico de Éfeso del 431. Y también dice de Fiores que los luteranos alemanes aceptan la diferencia del culto que se le otorga a la Virgen como un culto de especial, a diferencia del culto que se le rinde a Dios como un culto de adoración, y que ello ocurrió desde el concilio de Nicea en el año 787. Y luego también los protestantes, los luteranos alemanes hablan de las invocaciones que el concilio de Trento en el 1560 propuso acerca de la invocación de la Virgen y de los santos, afirmando que en ese concilio de Trento no se hace obligatoria la invocación de María y de los santos, ya que en el Concilio Vaticano II de 1960-64 se proclama que Cristo es el único mediador. Entonces, pues tenemos estas diferencias entre luteranos y católicos, en donde la Virgen Santísima puede llegar a ser un factor de unidad en las religiones que actualmente están separadas. Y eso es lo que trata en este tema el profesor de Fiores, en este capítulo 29, que lleva por título El enfoque ecuménico de la presencia de la Virgen en la Iglesia Universal.